Todos los 28 normalmente uno ya sabe lo que va a ocurrir. En la mañana el presidente Dina ha estado en el TEDEU y ahora me imagino ya debe estar en el Congreso tal vez o un rato después y va a dar el famoso discurso, ¿no?, a la nación que muchos esperan, que muchos quieren escuchar para poder ver qué es lo que tiene planeado para el Perú durante todo este año. Si no llegamos a escucharlo mientras estemos acá, pues luego veremos o escucharemos a los críticos cuando van a estar hablando acerca de lo que fue lo bueno, lo malo de aquel discurso. Y hoy nosotros también, a la luz de la palabra del Señor, vamos a ver a alguien que también dio un discurso a toda una nación. Se levantó sobre un monte y terminó dando un discurso que nosotros consideramos y sabemos que acerca del famoso Sermón del Monte que se encuentra en Mateo capítulo 5. En este famoso Sermón del Monte el Señor empezó hablando acerca de las bienaventuranzas. El Señor empezó diciendo acerca del carácter del cristiano. ¿Y cuál es el carácter que el cristiano tiene que tener? Según las bienaventuranzas que el Señor ha hablado de los versículos del 1 al 12, el Señor ha dicho que el cristiano es pobre en espíritu, es decir, es humilde, ha nacido de nuevo, se ha dado cuenta que es un pecador necesitado de Cristo y por ende ha pedido perdón al Señor. Pero a la vez es alguien que llora por sus pecados sinceramente y por los pecados del mundo. Él tiene hambre y sed de justicia, él es manso, es puro de corazón, es pacificador y es bienaventurado cuando es perseguido por causa de la justicia, por causa de predicar el Evangelio, por causa de vivir el Evangelio, por causa, en otras palabras, de seguir a Cristo. Si bien las bienaventuranzas tenemos ahí el carácter que todo cristiano debería tener, en los versículos que continúan y que vamos a ver en esta mañana, de los versículos del 13 al 16, el Señor nos hablará cómo este carácter se manifiesta en el mundo y cómo ejerce su influencia en este mundo. Por eso el Señor va a llamar en los versículos del 13 y 16 del capítulo 5 de Mateo que todos los cristianos somos la sal y la luz de este mundo. Ese es el título de nuestro sermón en esta mañana. Somos la sal y la luz de este mundo y se encuentra en Mateo capítulo 5 de los versículos del 13 al 16. Mateo capítulo 5 de los versículos del 13 al 16. Mateo capítulo 5, de los versículos del 13 al 16. ¿Lo tenemos? Vamos a ponernos de pie, hermanos, para poder leer juntos la palabra del Señor que nos va a decir. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echado afuera y pisoteado por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino en el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos presentamos nuevamente delante de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias porque nos permites poder estar reunidos en libertad. Gracias, Señor, porque podemos hoy meditar juntos en tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú nos guíes, que tú nos lleves a toda verdad, Señor, que tú nos desafíes y a la vez también, Señor, nos animes a seguir avanzando en este hermoso caminar contigo, Señor. Haz lo que tú has determinado hacer, Señor,
por medio de tu palabra, y te pedimos, Señor, que esa buena, agradable y perfecta voluntad se siga manifestando en nuestras vidas, Señor, en esta mañana y todos los días. En Cristo Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Cuando nosotros leemos los evangelios, desde Mateo hasta Juan, no vamos a encontrar al Señor Jesús diciéndonos que los cristianos o todos los creyentes debemos de salir de este mundo para no contaminarnos. No vamos a encontrar en ninguna parte de que se nos diga que nosotros debemos de aislarnos en un lugar o buscar una isla remota donde todos los cristianos debemos de vivir de una manera santa, piadosa, justa, y que estemos alejados de todo lo que el mundo nos pueda contaminar, como muchas personas pensaron en su momento, ¿no? Algunos, a lo largo de la historia, por no querer contaminarse, terminaron alejándose. Se hicieron sectas, se compraron lugares con tal de tratar de vivir una vida en santidad. Pero lo curioso es que el Señor Jesús en ninguna parte ha dicho que los cristianos debemos de apartarnos del mundo, sino que más bien el Señor va a decir, por ejemplo, en su oración en Juan capítulo 17, de los versículos del 14 al 16, cuando el Señor va a decirle: Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Esa fue la oración del Señor al Padre. Le dijo: no te ruego, no te pido, no te imploro que los saques a ellos del mundo, sino que más bien los guardes del mal para que ellos puedan vivir en medio de este mundo. Pero hay una realidad, que los cristianos no somos de este mundo, así como el Señor tampoco no es de este mundo. Un momento, tal vez digas: pero yo pertenezco a este mundo, soy peruano, hoy celebro que estamos en fiestas patrias, he nacido en esta hermosa tierra que tiene muchísima cultura, entre tantas cosas más. Sí, el Señor ha permitido que estemos acá, pero debemos de recordar que al nacer de nuevo en Cristo, ahora tenemos también una nueva nacionalidad. Y esta nueva nacionalidad es que somos hijos de Dios y pertenecemos al reino de los cielos, y por ende, a pesar de que nuestro DNI dice que somos peruanos, nosotros representamos a Dios. Nosotros representamos al reino de los cielos. Nosotros ahora somos cristianos, seguidores de Cristo e hijos de Dios. Es por eso que el Señor ha dicho que nosotros vivimos en este mundo y no podemos aislarnos ni separarnos de este mundo, sino que más bien debemos de cumplir el propósito de Dios en influenciar a este mundo con el Evangelio, de poder mostrar a este mundo cómo es una vida transformada por el poder del Evangelio. Por eso, hermanos, el Señor Jesús nos presenta estas dos metáforas extraordinarias para poder designar lo que somos los cristianos en esta tierra. Y estas dos imágenes que vamos a ver en esta mañana son la sal y la luz. Y el Señor, de una manera categórica, en ambos lados dice: ustedes son la sal y ustedes son la luz de este mundo. Y si nosotros, hermanos, llegamos a perder de vista lo que somos en Cristo, entonces hay una verdad. Y esta verdad es que habremos perdido de vista todo. En otras palabras, si nosotros como cristianos no llegamos a tener o a ser o a vivir lo que somos, hermanos, es como si una persona terminara de perder los lentes y ya no va a poder mirar nada, absolutamente nada, y va a decir: oye, no puedo mirar al sur. Hasta que encuentra sus lentes, los usa, y de esa manera esta persona puede mirar, puede leer, puede saber, puede darse cuenta de lo que está pasando. Es lo mismo con nosotros. Si llegamos a perder de vista lo que somos en Cristo, nuestra vida, entonces hemos perdido de vista todo. Lo primero que vamos a ver, hermanos, en esta mañana
es que somos la sal de la tierra. Mateo capítulo 5, el versículo 13 nos dice: ustedes son la sal de la tierra. Nuestro Señor Jesús, y tenemos que entender, no hablaba simplemente por hablar. Él sabía lo que estaba hablando. Y sabía que en aquel entonces, hermanos, la sal era de muchísima importancia. Y todas las personas lo saben, y nosotros también en este tiempo. ¿Quién acá no cocina con sal? Todos diríamos, ¿no? Porque la sal le da un sabor muy rico a la comida. Entre otras cosas, sabemos que es algo preservante. Desde la creación, hermanos, del mundo, la sal era vista como algo muy valioso. En las Escrituras podemos ver que Dios mandó que todas las ofrendas sacrificiales en Israel debían ofrecerse con sal, como nos dice Levítico 2:3. Dios hizo un pacto con sal con David, como nos dice 2 de Crónicas 13:5. Además, hermanos, en la antigua Grecia se le llamaba a la sal divina. Los romanos sostenían que aparte del sol, nada era más valioso que la sal. Con frecuencia a los soldados romanos se les pagaba con sal, y de allí deriva la palabra salario. Este era un producto tan importante, hermanos, que se utilizaba como elemento de intercambio en los negocios por todo el Mediterráneo, por todo el Egeo y por todo el medio Adriático. Era algo importante la sal. Era un medio de poder canjear, era un medio de poder comprar, era un medio en el cual se podían pagar. Era tan importante en aquel entonces que el Señor enfáticamente dice a todos los cristianos: ustedes son la sal de la tierra. Ahora bien, tendríamos que preguntarnos, ¿qué quiere enseñarnos el Señor Jesús por medio de esta metáfora? La sal, hermanos, en aquellos tiempos como en los nuestros, era usada como sazonador y también como un método de preservación, y de esta forma evitando así la corrupción natural de las cosas. Amado hermano, en una época en donde no existía la refrigeración, el uso de la sal como preservativo era fundamental. Y aún incluso en estos tiempos, en algunas partes de la sierra, vas a encontrar que las personas utilizan la sal para poder echarle al pescado y de esa manera poder mantenerlo, echarle la carne y de esa manera poder también mantener la carne por muchísimo tiempo antes de que ésta pueda descomponerse. La sal es un método de uso fundamental como preservativo. Así como la sal, hermanos, preserva las cosas, nosotros somos la sal de esta tierra. Nosotros somos el medio que Dios utiliza para preservar la tierra. Y si nosotros, hermanos, somos la sal, ¿qué debemos preservar? Se nos dice en el mismo texto: ustedes son la sal de la tierra. En otras palabras, debemos de preservar la tierra. ¿Y qué significa la tierra? La tierra significa, hermanos, el mundo donde vivimos. Significa el mundo sin Dios y sin Cristo. Un mundo que por causa del pecado no puede hacer otra cosa que podrirse. Un mundo donde podemos ver que cada día va de mal en peor. Un mundo donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y esto no solamente es de ahora. Si nosotros nos remontamos a la historia, fue en la época de Noé también, hermanos, cuando el mundo llegó a corrompirse. Producto de ello, el Señor terminó destruyendo el mundo antiguo con el diluvio. Fue en la época de Abraham cuando el Señor también destruyó a Sodoma y Gomorra por causa del pecado que ellos habían tenido, y el Señor lo destruyó como una señal de juicio eterno. Así fue en la época de la encarnación de Cristo. Y así ha sido durante la historia de la iglesia, y así, hermanos, es también en este tiempo. Si no, miremos, hermanos, por un momento, lo que la sociedad en este tiempo considera como algo honesto, como algo bueno, como algo respetable. Miremos por un momento a la sociedad y preguntémosle qué conceptos ellos tienen acerca de familia, de bienestar,
de sexualidad, de responsabilidad, de trabajo, de tolerancia, de respeto, de paciencia, entre tantas cosas más. ¿Acaso, hermano, cómo ellos se comportan no evidencian estas cosas la corrupción de nuestra sociedad? ¿Cuáles son los valores de nuestra generación y los que se están levantando en este tiempo? Como ha ocurrido, hermanos, hace un par de días en la inauguración de los Juegos Olímpicos, y que para muchísimas personas termina siendo arte, cuando estas personas del LGTB y más terminaron disfrazándose en drag queen, escenificando de una manera la última cena del Señor. Hombres vestidos de mujeres, entre otras cosas que se vio, y algunos dirían que es arte, pero en realidad eso es una aberración, porque están yéndose en contra de algo que el Señor había establecido. Si bien esa representación o esa figura trata de poder mostrar cómo sucedió, aunque fue algo distinto, pero lo cierto es que siempre se van a ir levantando en contra de Cristo. Todas las personas de este mundo no quieren a Cristo. ¿Y por qué no quieren a Cristo? Porque Cristo siempre va a ir y les va a evidenciar que están pecando, que están fallando, que están yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Este mundo, hermanos, sin Cristo es como una carne muerta cuyo resultado natural va a hacer terminar, podrirse, descomponerse, va a dañarse, va a avanzar en su destrucción. Esencialmente, hermanos, terminará pudriéndose y a la vez corrompido, y donde la maldad seguirá aumentando cada vez más y más y más. Donde podemos ir viendo, hermanos, donde el respeto que hace muchísimos años se tenía a los padres ya no hay. Es lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 1, del versículo 18 hasta 32, cómo la maldad sigue aumentando, cómo se ha ido degenerando. Y esto sucedió en aquel entonces en Corinto y se sigue evidenciando en este tiempo también, donde sigue aumentando cada vez más lo malo y lo malo. Pero a pesar de todo, a pesar de estar en un mundo en el cual va de mal en peor, el Señor, Dios, sigue dando un testimonio a este mundo malo, sigue sosteniendo y preservando, y existe un remanente que el Señor ha puesto en este mundo para ser testimonio de la bondad de Dios, para ser testimonio de la vida de Dios, para ser testimonio del poder de Dios. Y el Señor Jesús, Cristo mismo, los cataloga como la sal de la tierra. Y eso es lo que nosotros somos, hermanos, todos los cristianos. Los que hemos depositado nuestra fe en Cristo, los que hemos nacido de nuevo en Cristo, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos obtenido perdón y salvación en Cristo. Todos nosotros somos la sal de la tierra. Ser la sal de la tierra, hermanos, se da porque hemos nacido de nuevo y el carácter de ese nuevo nacimiento se hace evidente en nuestra vida, y por ello el carácter piadoso que el Señor ha hablado desde el versículo 1 hasta el versículo 12 en las bienaventuranzas se puede y se da a que nosotros tenemos que vivir. Es ahí donde nosotros reconocemos, hermanos, que somos pobres espiritualmente, que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, que lloramos por nuestro pecado y los del pueblo y nos arrepentimos. Y eso nos va a llevar a adquirir un carácter flexible ante Dios. Eso nos ayuda a ser mansos con los demás. Esta actitud de nuestro corazón despierta en nosotros el hambre y sed de justicia. Esto es lo que nos impulsa a crecer, a madurar, a buscar lo que Dios quiere para nosotros. Dios nos cambia, hermanos, por dentro, y todo lo que el Señor hace por dentro termina evidenciándose por fuera. Y esto nos hace llevar a ser compasivos, a tener un corazón puro ante Dios, a buscar la santidad y no el pecado, donde nosotros procuramos la paz con los demás, y nos ayuda esto a sufrir por causa del Señor cuando nosotros estamos viviendo y predicando la palabra del Señor. Amado hermano, estas son las características de un hombre y una mujer piadosa. Esto es lo que nos hace ser un conservante en este mundo.
es lo que nos permite influir en las personas más allegadas a nosotros. El Padre que quiere que nosotros, hermanos, podamos influir en nuestra familia, podamos influir en la vida de nuestros hijos, podamos influir en la vida de nuestra esposa, de nuestro esposo. Amado hermano, nuestra influencia también nos va a proteger de la corrupción que nos rodea. Este mundo está repleto, hermanos, de perversión, y como cristianos, nuestro deber, nuestra responsabilidad es de ser conservantes en este mundo. Es lo que somos simplemente para poder aplicar. Porque todos aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos el carácter de Cristo que se va formando en nuestra vida. Y ese carácter, que es un cambio interno, termina siendo evidenciado externamente. Y también ahora el Señor nos va a decir algo. Si bien somos la sal de la tierra, si bien somos el preservante de esta tierra para que no termine corrompiéndose, si bien nuestra influencia en este mundo es algo muy importante porque lo hacemos en Cristo y podemos evidenciar el carácter de Cristo, el Señor Jesús en el mismo pasaje 13 nos dirá: ¿qué ocurre cuando la sal no asume su propósito? El Señor dice: pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. El Señor Jesús nos da por sentado que hay un mundo que necesita de la sal, ya que este mundo se está descomponiendo y necesita la sal que son los cristianos para mantenerlo. Pero si hay algo, hermanos, en lo que la iglesia del Señor en los últimos tiempos ha fallado, es el vivir a la altura de nuestro llamado. Nuestras vidas a veces, hermanos, en muchas ocasiones, no se distinguen de las vidas de las personas que no tienen a Cristo. Porque hoy en día, hermanos, dentro de las iglesias abundan los matrimonios destruidos, abundan los ministros involucrados en pornografía, a la vez también en otras cosas. Abunda la mundanidad, en donde es más importante estar en otro lugar, y a veces dejamos de estar en la casa del Señor o otros días de la semana. Muchos cristianos, hermanos, han puesto su felicidad en las mismas cosas que el mundo les pone, en las cosas materiales, en las redes sociales, en los celulares, en el internet, en el sexo, y surge también el mismo pensar que hay en el mundo: mientras más tengo, entonces soy más feliz. Miembros de las iglesias, hermanos, que ven programas de televisión donde hay escenas pornográficas y se justifican en decir: este drama es algo increíble, pero todo en este tiempo, a la vez en muchas películas, está sexualizado. Además, hermanos, dentro de los matrimonios, los esposos no aman a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Las esposas no quieren someterse a sus esposos como a Cristo. Y muchos en los matrimonios no quieren resolver los problemas matrimoniales bíblicamente, y muchísimos adoptan algo más práctico, es el divorcio, cuando en muchas ocasiones se podía haber salvado ese matrimonio. Hoy el orgullo, hermanos, hay despedida. En muchísimas ocasiones no hay perdón entre los hermanos. Hay cicatrices destructivas entre ellos. Hay luchas de poder entre los líderes de las iglesias. No hay sacrificio por las cosas de Dios, donde muchísimas veces prima lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace sentir bien, en vez de lo que la palabra de Dios dice. Donde se ha cambiado la búsqueda de conocer a Dios a través de la palabra de Dios y la oración por otras cosas, y estas ya no priman en la vida del creyente. Y surge una pregunta para todos nosotros: es ¿cuánto realmente nos importan las cosas de Dios? Es una pregunta personal que cada uno tendríamos que hacernos. ¿Cuánto realmente me importan las cosas de Dios? ¿Cuánto realmente me importa lo que mi Padre me dice a la luz de la palabra de Dios? ¿Cuánto realmente me importa lo que soy? Y también tendríamos que preguntarnos, hermanos, ¿qué significa ser cristiano?
¿Qué concepto nosotros tenemos de ser cristiano? Tal vez podríamos pensar que ser cristiano significa venir los domingos a la iglesia o durante los días de semana. Ser cristiano tal vez podríamos decir que en su momento hicimos una oración de entrega y por eso ahora ya soy cristiano. O ser cristiano tal vez podría decir de que ahora soy miembro de la iglesia y por eso soy ahora cristiano. O tal vez por ahí algunos podrían decir, no, mis padres fueron cristianos y por eso yo también soy cristiano. Como en su momento yo lo decía cuando estaba en el colegio. Yo no tenía a Cristo como mi Señor y Salvador, pero como mi madre era cristiana, ¿tú qué religión eres?, me preguntaban, y yo simplemente decía, yo soy cristiano, yo soy evangélico, pero no comprendía lo que significaba ser cristiano. Cuando nosotros nos vamos a todos los evangelios, en las palabras del Señor Jesús, ser cristiano en aquel tiempo significaba y tenía un sinónimo donde una marca de muerte. Porque era una señal. Todo aquel que decía que era cristiano prácticamente ya estaba condenado porque iba en contra del Imperio Romano. Había persecución de los judíos, había persecución del Imperio Romano. El Señor Jesús dijo en sus palabras, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, dijo el mismo Señor Jesús. Ser cristiano implicaba darlo todo por causa del Evangelio. Ser cristiano involucraba amar a Dios por encima de todas las cosas, con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Y por eso tenemos que preguntarnos ¿cuánto realmente a mí me importan las cosas de Dios? Por eso el Señor Jesús dijo algo muy importante. Si la sal pierde su sabor, pierde su sal, ya no puede ser salada, no puede ser usada. Entonces, ¿cómo podemos entender esto, lo que el Señor nos está diciendo, que ya no sirve para nada, sino para ser pisoteada, porque ya no tiene valor alguno? Para ello es importante conocer algo de la geografía y la vida de los habitantes de Israel. En aquellos tiempos, hermanos, la sal se extraía del mar muerto o el mar salado. Pero era una sal que tenía una mezcla, era algo polvorienta. Y en ese polvo había nitrato de sodio, es decir, sal. Pero esa mezcla se podía separar y el nitrato de sodio perderse y lo que quedaba era un polvo que no tenía valor alguno. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que si nosotros perdemos nuestra identidad de cristianos, dejaremos de ejercer nuestro llamado. Cuando la iglesia deja de ser lo que Dios quiere que ella sea, esta, en vez de frenar la corrupción y la podredumbre del mundo sin Cristo, termina perdiendo su propósito. Cuando la iglesia deja de evangelizar, cuando la iglesia deja de amar, cuando la iglesia deja de buscar a Dios, cuando la iglesia deja de influenciar en el mundo, cuando la iglesia deja de cumplir su propósito de frenar la corrupción y podredumbre de este mundo, entonces la iglesia, uno diría, ¿para qué está? Y tendríamos que preguntarnos también, ¿cómo un creyente puede dejar de ser sal? Cuando en vez de vivir, hermanos, distintos como vive el mundo, cuando nosotros pensamos como el mundo y no demostramos el carácter del cristiano que el Señor nos enseñó en las bienaventuranzas, donde el cristiano es pobre en espíritu, donde el cristiano es humilde, donde llora por sus pecados, cuando ve el pecado rápidamente corre a la cruz y le pide perdón al Señor, cuando ve que el pecado está abundando a su alrededor, el cristiano corre y se postra delante del Señor y le suplica, Señor, ten misericordia de mi nación, Señor, ten misericordia de mi sociedad, Señor, ten misericordia del matrimonio que se está rompiendo en aquel entonces, Señor, ten misericordia de los jóvenes que se están destruyendo, Señor, ten misericordia. El cristiano tiene hambre y sed de justicia, él es manso, es puro de corazón, es pacificador, no busca la contienda, sino que más bien busca la paz. Es bienaventurado porque es perseguido por causa de la justicia, por causa de seguir a Cristo.
Y si dejamos, hermanos, de ser la sal, si dejamos de vivir como cristianos, si dejamos de hacer lo que somos llamados a hacer, entonces hemos dejado de ser lo que somos. Hemos dejado de vivir como deberíamos de vivir. Hemos dejado de andar como nuestra identidad. Amado hermano, cada uno de nosotros tiene la facultad de influir mucho en la iglesia. Tiene la facultad de influir mucho en la familia de cada creyente. Y la iglesia, hermanos, puede influir en la comunidad. Cada iglesia en nuestro país influye a toda la nación. Pero cuando la iglesia no cumple con su función, entonces está dejando de ser sal. Está dejando de ser lo que el Señor la ha llamado a ser para poder preservarla, para poder preservar este mundo corrupto, para poder mostrarle el Evangelio, para poder mostrarles que realmente vale la pena vivir en Cristo, para poder mostrarles que el pecado al final nos conduce a un camino de perdición, pero en Cristo uno puede encontrar vidas totalmente transformadas. Hermanos, ¿qué vamos a hacer ahora? Y tendríamos también que seguir preguntándonos, ¿estamos viviendo la vida que Dios nos ha llamado a vivir en Cristo? O tal vez estamos coqueteando con el mundo, estamos resistiendo a Satanás y diciendo no al pecado, o tal vez estamos alimentando nuestra carne y nuestros deseos pecaminosos más que buscar la santidad y meternos con todo con el Señor. Amado hermano, solo agarrados a Cristo como el aliento de nuestra vida por medio de la fe, es que nosotros podemos tener fuerzas, las ganas, el deseo, el celo, la energía de vivir lo que somos llamados a vivir en Cristo Jesús. ¿Y a qué somos llamados a vivir? A ser la sal de esta tierra, de vivir y ser obedientes a la palabra de Dios, de que cada día nosotros queramos conocer más y más a nuestro amado Salvador, de que nosotros queramos pasar tiempos de oración con nuestro Señor, donde lo buscamos y clamamos por nuestra nación. Hoy celebramos un aniversario más del Perú, pero también cuando empezamos a meditar del Perú y empezamos a reflexionar y decimos, oh, mi país, cuánto necesita del Señor. Vivimos en un país corrupto donde nuestras autoridades sufren corrupción, hacen cosas corruptas y donde muchas veces no se da la justicia que debería de darse. Pero nuevamente surge, ¿qué estamos haciendo como cristianos? ¿Estamos orando por nuestras autoridades o simplemente nos estamos quejando? ¿Estamos predicando el Evangelio con nuestras vidas de que hay esperanza o simplemente hemos caído como los demás y pensamos y hablamos como el mundo? El Señor nos ha llamado a ser la sal de la tierra. El Señor nos ha llamado a clamar por este mundo. El Señor nos ha llamado a ser influencia en este mundo. El Señor nos ha llamado a vivir vidas piadosas que puedan influenciar en la vida de otras personas. El Señor nos llama a que nosotros lo busquemos y vivamos vidas de obediencia a su palabra. Y que no olvidemos, hermanos, de que somos la sal de la tierra. Eso es lo que somos. Y debemos, hermanos, serlo en primer lugar para nosotros mismos. Debemos también ser la sal en nuestra propia familia. Debemos ser la sal en la iglesia y donde quiera que nosotros estemos, hermanos. De lo contrario, hay un peligro. ¿Y cuál es ese peligro? Que todo a nuestro alrededor terminará destruyéndose y terminará pudriéndose. El mismo Señor Jesús en Lucas, y vamos a Lucas paralelo a este pasaje que estamos meditando, Lucas capítulo 14, los versículos 34 y 35. Lucas capítulo 14, los versículos 34 y 35. El Señor dijo, por tanto, buena es la sal
Pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el montón de abono. Simplemente la arrojan afuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hermanos, somos la sal de la tierra. Debemos de vivir nuestro cristianismo. Lo que somos por dentro se tiene que evidenciar por fuera. Pero ¿qué es lo que se evidencia normalmente por fuera? Alegría, otra vez tristeza. Gozo, otra vez molestia. Palabras de aliento, o tal vez una palabra inapropiada, o un grito. ¿Cómo estamos evidenciando? El mismo Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Cómo está nuestro corazón? Lo interno se evidencia externamente. Y si nosotros no nos metemos con Dios, si nosotros no estamos pareciéndonos a lo que el Señor ha hablado en las bienaventuranzas, tenemos que doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor, suplicarle: Señor, ayúdame a evidenciar lo que tú me has llamado a hacer. Ayúdame, Señor, a ser la sal de la tierra. Señor, ayúdame a influir en la vida de mi familia. Señor, ayúdame a que mi familia ya no escuche de mi boca quejas tras quejas o murmuraciones, entre otras cosas. Ayúdame más bien, Señor, que de mi boca salga palabras de paz, salga palabras sazonadas con sal, que puedan salir palabras de aliento, palabras, Señor, de perseverancia, que puedan salir palabras de bendición, Señor, y no de maldición. Ayúdame, Señor, a poder vivir, poder mostrarte a mi familia, a mis vecinos, a mi sociedad. Y si veo, Señor, que algo está mal, ayúdame a doblar mis rodillas y clamarte a ti, que tú eres el único que puede transformar toda nuestra sociedad. No solamente somos la sal de este mundo, hermanos. Lo segundo que vamos a ver es que el Señor nos dice que somos la luz del mundo. Y versículo 14 al 16 de Mateo capítulo 5 nos dice: ustedes son la luz del mundo. Nuevamente, nuestro Señor Jesús, a través de otra metáfora, va a comparar a los cristianos con la luz del mundo, lo cual es posible únicamente cuando el dador de la luz mora en el corazón del cristiano. Es como las palabras que el Señor dijo en Juan capítulo 1, el versículo 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si Cristo es el Señor de tu vida, entonces tú eres la luz de este mundo. El Señor es muy enfático en esto. Nos dice a cada uno de nosotros que somos esa luz que ilumina en el mundo. No dice que solamente tu hermano o tu hermana, alguien que está a tu costado, es la luz del mundo. No, el Señor dice que todos los cristianos somos la luz del mundo. ¿Y por qué? Porque Cristo, la luz verdadera, nos hizo nacer de nuevo en Él. Y por ello ahora nosotros también somos llamados a ser luz. Somos luz, porque Cristo Jesús, quien es la luz del mundo, ha brillado en nuestro corazón y nos ha dado una nueva vida. Somos luz porque ya no andamos en tinieblas, sino que ahora podemos ver por lo que el Espíritu Santo nos hizo nacer de nuevo en Cristo Jesús. En Juan 8, el versículo 12, el Señor dijo, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, porque Jesús es la luz del mundo. Todo el que le sigue, todo el que le ama, todo el que le adora, todo el que lo recibe como Señor y Salvador, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esa luz de Cristo, hermanos, ahora brilla en nosotros por la inmensa gracia de Dios. Somos la luz.
Antes estábamos perdidos, andábamos en tinieblas, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero vino el Espíritu Santo, sopló aliento de vida en nuestra vida, quitó la venda que teníamos por causa del pecado, por causa de Satanás, y hemos podido ver la gloria de Cristo, y por eso ahora nosotros somos la luz del mundo. Al igual que la sal y la tierra, hermanos, que hemos visto que son dos cosas distintas. La sal es la que preserva a la tierra que cada día está corrompida. Lo mismo ocurre con la luz. La luz y el mundo son dos cosas distintas, porque la luz es quien termina iluminando al mundo, termina iluminando al cosmos. ¿Y por qué lo ilumina? Porque este mundo está andando en tinieblas. El mundo sin Cristo, hermanos, es un mundo oscuro. Estas palabras nos recuerdan la misma creación. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, se nos dice en Génesis capítulo 1, el versículo 2, que la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo, pero esas tinieblas solo pueden ser quitadas por Dios. Fue Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo que trajeron orden y luz al mundo. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dándole vida y orden, llenando lo vacío y organizando lo desorganizado. Y el Padre dijo, sea la luz, y la palabra salió. El verbo de Dios salió, es decir, Cristo salió, y dio la luz, y dio vida a este mundo. Dios Padre obró por medio de la palabra, por Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, y hubo luz, orden y llenura. Hermano, el mundo sin Cristo es un mundo desordenado y vacío, que anda en tinieblas. Y esa era nuestra antigua condición cuando nosotros andábamos perdidos sin Cristo. No considerábamos a Dios, no pensábamos en Dios. Queríamos andar como el mundo andaba, queríamos vivir bajo nuestro propio razonamiento, bajo nuestros propios conceptos, bajo lo que nosotros opinábamos, bajo lo que nosotros queríamos, bajo lo que nosotros amábamos, hasta que Cristo vino a nuestra vida y nos cambió. Y ahora nosotros caminamos bajo la luz de Cristo. Ahora nosotros caminamos bajo la palabra de Dios. Ahora nosotros caminamos no centrado en mí, sino centrado en el Señor, y puedo amar a mi prójimo como a mí mismo, porque amo al Señor y ya no estoy centrado en mí mismo. La luz de Cristo, hermanos, resplandeció en nuestra vida cuando nosotros andábamos en tinieblas. Es por eso que el Señor nos dice que nosotros ahora somos la luz que ilumina este mundo que está en tinieblas. Pero también le va a añadir algo más, como le añadió también a la sal, y nos dice, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. En otras palabras, no podemos esconder lo que es visible. Si una ciudad está situada sobre un monte, inevitablemente todo el mundo lo va a terminar viendo. Es como nuestros hermanos que viven allá en Ramón Castillo. Si tú pasas y estás por la curva de la Esperanza, ¿puedes ver dónde ellos viven? Sí, desde allá se puede ver. Tú sales de acá a la puerta de la iglesia, ¿puedes ver Ramón Castilla? Sí puedes verlo. Es algo porque está situado en un lugar alto y es algo inevitablemente que no sea invisible, es algo visible, no se puede ocultar. Es así, hermanos, que es imposible que si nosotros somos luz, no alumbremos, ya que nuestra naturaleza nueva en Cristo es ser luz, y la luz brilla, alumbra, no se puede ocultar, tiene que brillar sí o sí, es algo inevitable. Es por eso que el Señor Jesús da un argumento lógico diciendo, no se puede ocultar lo que es visible. Y a la vez le añade algo más, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Esto nuevamente es otro argumento lógico del Señor y de sentido común. Si tienes una lámpara
tenemos que colocarla en un lugar visible. Si tenemos un foco, ¿dónde lo vamos a colocar? Pues en la bombilla para que pueda prender. Es algo lógico, es su función. Es como nosotros, ¿no? Si tenemos una zapatilla, no vamos a colocar nuestras manos porque no es la función de la zapatilla. La función de la zapatilla es que se tiene que colocar en el pie para poder ser usada. La luz, hermanos, lo que el Señor nos habla es que Él nos ha hecho luz para que nosotros no nos escondamos o no ocultemos lo que somos. No ocultemos que somos luz. ¿Para qué encendemos una lámpara, hermanos, en medio de la oscuridad? Para que alumbre, para que dé luz a todas las personas que están dentro de la casa. Asimismo, hermanos, como Dios nos ha hecho luz, nosotros debemos de alumbrar en todo lugar. Debemos de alumbrar a todos los que nos ven. Todos los que están cerca de nosotros deben de ser influenciados por la luz de Cristo en nuestra vida. El propósito de encender una lámpara es la que alumbre. Así Dios nos ha hecho. Somos la luz. Esa es nuestra identidad en Cristo Jesús. Él nos dice que seamos lo que somos, que vivamos como cristianos, porque somos cristianos. Cristo nos ha hecho luz. Y por ende, hermanos, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad que debemos de brillar. Andar en luz, hermanos, equivale a andar de acuerdo con el carácter bondadoso, fiel y justo de Dios, tener la vida de Dios, disfrutar del gozo de su presencia y seguridad de su salvación en nuestra vida. Solo los cristianos, hermanos, podemos mostrarle a este mundo que está en tinieblas, que no conoce de Dios, que Dios es maravilloso, que Dios es bondadoso, que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios es paciente, que Dios es amoroso, que Dios es perdonador. Solamente nosotros podemos mostrarle a este mundo de que Dios tiene estas características. Solo los cristianos, hermanos, como cuerpo, y cada uno en particular, podemos dar a conocer a este mundo el carácter bueno de Dios, porque ellos no conocen a Dios. Solamente los cristianos, hermanos, podemos mostrarle a este mundo el verdadero camino para que ellos puedan venir al Señor. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quien les presenta el Evangelio somos nosotros. Quien les habla de Cristo somos nosotros. Quien influye en ellos, en la forma de vivir del cristiano, somos nosotros. Es por eso que el Señor y todos los cristianos sabemos, hermanos, el camino que tenemos que andar. Porque el mismo Señor dijo: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El cristiano no tiene que andar alrededor de la oscuridad, porque tiene la luz de Cristo, porque tiene la luz de Dios. Y la luz, hermanos, resplandece sobre las tinieblas. Y a la vez también, los cristianos, hermanos, son los que vencen el mal haciendo el bien. Es por eso que el Señor Jesús, de una manera categórica, de una manera enfática, nos ha dicho: ustedes son la luz del mundo. Ustedes tienen que brillar. Ustedes no pueden esconderse. Ustedes tienen que predicarle a este mundo que anda en tinieblas cuál es el camino. Ustedes tienen que mostrarle a este mundo cómo es el perdón. Ustedes tienen que mostrarle a este mundo cómo es el amor. Ustedes tienen que mostrarle a este mundo es cómo un hombre puede amar a una mujer en el Señor. Ustedes tienen que mostrarle a este mundo cómo una mujer puede respetar a un hombre en el Señor. Es como los padres nos llevan a ir a sus hijos en el Señor. Es como los trabajadores se someten a sus jefes en el Señor.
Y es como los jefes no abusan de sus trabajadores en el Señor. Es como nosotros podemos soportarnos, podemos perdonarnos, podemos amarnos, podemos estar juntos, hermanos, y podemos caminar en el Señor. Es cuando nosotros cuidamos nuestra manera de hablar, porque sabemos que esa manera de hablar no puede ayudar a las personas. Es cuando nosotros dejamos de andar en el chisme, en las murmuraciones, en las quejas, en otras cosas, y empezamos más bien a vivir y a hablar lo que dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que estar llenos de la palabra del Señor. Nuestros labios deberían de estar llenos de la palabra del Señor. Pero si nosotros no leemos la palabra del Señor, si nosotros no meditamos en la palabra del Señor, si nosotros no nos zambullimos en la palabra del Señor, entonces ¿cómo podemos estar saturados de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos estar llenos del Espíritu Santo, quien controla nuestra manera de pensar, nuestra vida, si no estamos llenos de la palabra del Señor? Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que volver a principios básicos: la palabra del Señor, la oración, la comunión entre los hermanos, los unos con los otros, compartiendo el pan, amándonos, perdonándonos y mostrándole a un mundo carente de amor, de paz, de seguridad, que en Cristo se puede y vale la pena vivir. Que si todo este mundo se viene en contra de nosotros podemos decir con toda seguridad: aunque todo este mundo se venga contra mí, yo puedo estar seguro y confiado, porque el Señor es mi Dios y Él nunca me dejará y Él nunca me va a desamparar. Si todo el mundo dice no, yo diré sí en Cristo Jesús, porque vale la pena, hermanos, poder vivir en Cristo, porque tenemos un Dios que es fiel, tenemos un Dios que es verdadero, tenemos un Dios que siempre cumple su palabra. Y por eso el versículo 16, para ir terminando, nos dirá: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así brille la luz de cada uno de ustedes en Cristo Jesús delante de todas las personas. Pero debemos de darnos cuenta, hermanos, que en este versículo hay una distinción entre las buenas obras y la luz que se permite que se vean las buenas obras. ¿Por qué? Porque hay muchísimas personas que no son creyentes, que hacen cosas nobles, que hacen cosas buenas, diríamos. Que hay gente dadivosa, hay gente que da para las demás personas. Pero el impacto, hermanos, no es solo que vean las buenas obras, sino que nos llama a que haya una luz que permita que se puedan ver las buenas obras. En otras palabras, el Señor nos dice que un acto habla más que 1000 palabras. Pero aquí el deber de un acto respaldado por una vida que vive las bienaventuranzas, que vive el cristianismo, que vive el nuevo nacimiento. Nosotros podemos hacer buenas obras porque hemos sido creados en Cristo Jesús para esas buenas obras. Podemos dar con desprendimiento. ¿Por qué? Porque sabemos lo que el Señor nos ha dicho, que más dicha hay en dar que en recibir. Podemos animar a otros. ¿Por qué? Porque el Señor nos anima, y como Él nos anima, nosotros también podemos animar a los demás. Nosotros podemos evidenciar buenas obras porque la luz de Cristo nos ayuda. Y cuando la gente vea, hermanos, cuando la gente vea nuestras buenas obras, cuando la gente vea nuestra conducta, cuando la gente vea nuestro carácter, cuando la gente vea nuestra manera de comportarnos, se nos dice que el propósito de mostrar la luz por medio de esas obras es la gloria de Dios. La gente dirá: ¿cómo es posible que tú puedas hacer esto? Tiene que haberte ocurrido algo en tu vida para que puedas tener o hacer aquello o esto. ¿Por qué tú me puedes amar si yo he hecho cosas negativas en tu vida? Y la respuesta del creyente es: porque mi Padre Celestial me ha hecho nacer de nuevo, y todo lo que tú me puedas hacer no se compara con lo que yo le hice. Y a pesar de lo que yo le hice a Él, Él me ha perdonado, Él me ha amado, Él sigue estando conmigo. Y ahora yo vivo solamente
para su gloria. Si bien, hermanos, somos hombres y mujeres pecadores, que en muchas ocasiones nos vamos a terminar mezclando como el mundo piensa, o vamos a terminar hablando como el mundo habla, o vamos a ser atraídos por lo que este mundo nos ofrece, por lo que este mundo nos quiere dar, por lo que este mundo quiere que nosotros terminemos siendo como ellos. Nosotros, al mirar esto, hermanos, tenemos que volver a Cristo. Y tenemos que darnos cuenta de lo que somos. Hermanos, nosotros no somos como el mundo. El Señor nos dice, el Señor nos habla de una manera enfática y categórica, que si tratamos de mezclarnos con el mundo, esa no es nuestra naturaleza. Esa no es nuestra condición. Eso no es lo que nosotros somos. Eso no es lo que deberíamos de vivir, sino es que somos la sal de este mundo. Somos los cristianos los que preservamos a este mundo. Somos los cristianos los que nos levantamos y predicamos el Evangelio. Somos los cristianos los que vivimos el Evangelio. Somos los cristianos que le mostramos a este mundo que va cada vez más de mal en peor, que vale la pena vivir en Cristo, que hay vida, que hay esperanza. Somos los cristianos, hermanos, que en Cristo Jesús podemos hacer buenas obras y poder iluminar a este mundo, poder brillar con la luz de Cristo y mostrarles que hay un solo camino, y este camino es Cristo Jesús. Hermano, hoy que celebramos 28 de julio, un aniversario más para el Perú, necesitamos que los cristianos también podamos vivir lo que somos. Necesitamos y queremos cambios en el país, pero el cambio empieza primeramente por nosotros. El cambio primeramente empieza cambiando nuestra manera de pensar y sometiéndonos a las Escrituras. El cambio involucra cuando empezamos a vivir lo que somos para poder influenciar a este mundo. Hermanos, tenemos que vivir lo que somos. Tenemos que andar lo que somos. No podemos seguir pensando que somos parte del montón, cuando en realidad nosotros somos y hemos sido llamados a vivir esa vida piadosa de un nuevo nacimiento para ser evidenciado externamente en Cristo Jesús. Amado hermano, ¿cómo estamos viviendo siendo la sal o la luz en este mundo? ¿Cómo está nuestra vida hoy en día? ¿Cómo estamos? Algunos tal vez podríamos decir que estamos cansados. Algunos podrían decir que están desanimados. Algunos podrían decir que los problemas, las circunstancias, los deseos, las tentaciones nos han ido jalando cada vez más y más y más. Amado hermano, todo lo que este mundo pueda decir de ti no es lo que tú eres. Nosotros somos lo que dice la palabra de Dios que somos. Y somos la sal y la luz del mundo por lo que Cristo hizo en nuestra vida. Y es lo que debemos de vivir. ¿Queremos transformar a este país? Entonces vivamos en Cristo Jesús lo que somos. ¿Y qué somos? La sal y la luz de este mundo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, en esta mañana nuevamente, Señor, nos presentamos delante de ti. Al meditar en tu palabra y aquel famoso sermón, Señor, que tú brindaste y que nos parece muy bonito, que nos parece muy llamativo, donde muchos hombres se han inspirado, Señor, y han terminado haciendo cosas buenas, a pesar de que no te conocían, viviendo lo que tú nos llamabas a vivir ahí, Señor. Nos hablas en tu palabra, Señor, que todo aquel que ha nacido de nuevo es aquel pobre en espíritu, aquel hombre humilde que reconoce
que Señor no podíamos agradarte por nuestras buenas obras, sino que tú te acercaste a nosotros, nos llamaste, nos amaste, nos atrajiste con tus lazos de amor, nos perdonaste y nos hiciste nacer de nuevo. Eres tú, Señor, que nos habla y nos dice que somos nosotros que no queremos caminar en el pecado, sino que queremos caminar en santidad y lloramos por el pecado. No solamente el nuestro, Señor, sino también por lo del mundo, la sociedad, y porque también nos duele, Señor, cómo cada vez más nuestra sociedad se va corrompiendo. Y te pedimos, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús nos ayudes a hacer a nosotros, Señor, lo que tú nos has llamado a hacer, que tenemos que ser esa sal de este mundo, Señor, que cada vez va de mal en peor. Que podamos ser, Señor, ese preservante en medio de este mundo, Señor, que cada vez llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, Señor. A este mundo que cada vez va alejándose de ti, Señor, porque no quieren considerarte, porque no quieren que sus obras sean manifiestas, Señor, y se den cuenta de su pecado. Señor, te pedimos que en el nombre de Cristo Jesús nos ayudes, Señor, a poder vivir lo que es internamente nuestro, lo que tú nos has hecho nacer de nuevo, esa nueva naturaleza que tenemos en ti, que somos mansos, piadosos, donde queremos hambre y sed de justicia, Señor, donde buscamos la paz, donde buscamos, Señor, el poder ser puros de corazón, el poder, Señor, caminar contigo, el poder saber que somos bienaventurados cuando pasamos persecución por causa del Evangelio, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder vivir y a darnos cuenta de que si no vivimos lo que somos, Señor, entonces tu palabra dice que de nada sirve. Y, Señor, llévanos a pensar, a reflexionar qué significa ser cristiano para cada uno de nosotros. Ayúdanos a recordar, Señor, y a darnos cuenta de lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor, y cuánto nos amas. Ayúdanos, Señor, a la luz de tu palabra, a darnos cuenta que nuestra nacionalidad está ya en el reino de los cielos, Señor, y no en esta tierra, pero que ahora vivimos en esta tierra. Y mientras vivamos en esta tierra, Señor, entonces debemos de vivir evidenciándote y mostrándote. Ayúdanos, Señor, también a poder darnos cuenta de que somos la luz de este mundo. Que somos nosotros, Señor, los llamados a predicar el Evangelio. Que somos nosotros los llamados a mostrar el Evangelio a las personas. Que somos nosotros los llamados a mostrar el carácter de Dios a las personas. Que somos nosotros, Señor, los llamados a alumbrar a las personas que están andando en tinieblas, Señor. Aquellas personas que están sufriendo, Señor, aquellas personas que no tienen consolación, aquellas personas que están andando en depresión, aquellas personas, Señor, que piensan que ya su vida no tiene sentido, aquellas personas, Señor, que están cegadas y que piensan que solamente se vive para este mundo. Ayúdanos, Señor, a predicar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de que tenemos que brillar sí o sí, porque esa es nuestra naturaleza. Ayúdanos a darnos cuenta que es nuestro deber el brillar, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que mientras estemos brillando, mientras estemos haciendo las obras que tú nos has llamado a hacer, este mundo pueda glorificar tu nombre, Señor. Padre, que por amor a tu nombre, Señor, por amor a ese bendito nombre, Señor, glorifica tu nombre en nuestras vidas, Señor, y que este mundo también glorifique tu nombre. Padre, glorifica tu nombre en nuestras vidas y danos ese denuedo, Señor, para predicar tu palabra. Concédenos, Señor, la gracia de que nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos puedan ver a Cristo en nuestras vidas, Señor. Y si fallamos, y si pecamos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve nuevamente a la cruz para volver nuevamente contigo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y para poder caminar, para poder mostrarle a este mundo, Señor, que no somos perfectos, pero hay un Dios perfecto que está en nosotros y que nos ayuda y que cada día nos lleva a caminar en esa perfección. Señor, sé tú con nosotros. Ayúdanos, oh Padre, a poder influenciar en nuestra nación.
Una nación, Señor, en la cual vemos, Señor, cómo cada vez va de mal en peor, donde la corrupción avanza, donde los líderes, Señor, al final no piensan mucho en el pueblo, sino más bien en ellos. Y te pedimos por ellos, Señor, en esta mañana. Señor, concédeles la gracia tuya y la sabiduría, el temor tuyo, Señor, para que puedan hacer las cosas en favor del pueblo, Señor, en favor del Perú, en favor, Señor, de lo que tú quieres, Señor, que se haga en nuestro país. Concédeles la gracia, Señor, de que ellos puedan venir rendidos a tus pies. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Te pedimos, Señor, que puedas traer unidad a nuestra nación. Te pedimos, Señor, que puedas traer respeto a nuestra nación. Te pedimos, Señor, que podamos todos juntos querer trabajar con mira, Señor, a que nuestro país también pueda avanzar. Y ayúdanos, Señor, a nosotros como cristianos, a poder asumir nuestro deber de poder orar por nuestras autoridades, de poder orar por nuestro país, de poder orar, Señor, por nuestras familias, de poder orar por aquellas personas que no te conocen, Señor, de poder orar y poder mirar, Señor, solamente a Cristo, caminando con Cristo, amando a Cristo, adorando a Cristo, viviendo para Cristo, Señor, y testificando de Cristo, Señor. Señor, sigue haciendo esa buena obra que has comenzado en nuestra vida. Perfecciona en nuestra vida, Señor, y llévanos, Señor, a donde tú quieras llevarnos. Y haz de esta iglesia, Señor, lo que tú quieres hacer con ella. Y ayúdanos a que pueda ser esa luz y esperanza a toda la comunidad y poder de acá influenciar, Señor, a otros lugares. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra y sabemos que tú harás lo que tú has determinado hacer por medio de ella en nuestras vidas. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén.